En las pintorescas calles empedradas de San Miguel de Allende, donde las campanadas de la parroquia de San Miguel Arcángel marcan el ritmo de la vida cotidiana, nadie podía imaginar que tras la fachada de devoción y respetabilidad se ocultaba una historia de pasión prohibida que terminaría en tragedia. El padre Gabriel Mendoza, de 45 años, era uno de los religiosos más queridos y respetados de la comunidad, conocido por sus sermones inspiradores y su trabajo incansable con los más necesitados. La mañana del 15 de marzo de 2023, la paz de la ciudad colonial se vio perturbada cuando María Elena Gutiérrez, la devota ama de llaves de la parroquia, encontró la oficina del padre Gabriel completamente revuelta. Los documentos esparcidos por el suelo y las manchas de sangre en el escritorio de madera antigua fueron solo el principio de lo que se convertiría en uno de los casos más impactantes en la historia reciente de Guanajuato. El detective Javier Ruiz, veterano de la Policía Estatal, con 20 años de experiencia, llegó a la escena apenas 30 minutos después de la llamada inicial. Lo que encontró lo dejó perplejo. Además del desorden, había señales de una lucha violenta, y lo más inquietante, el padre Gabriel había desaparecido sin dejar rastro. «Algo no cuadra aquí», murmuró Ruiz mientras examinaba las marcas de arrastre en el piso de terracota. «Esto no fue un simple robo que salió mal». Las primeras entrevistas con los feligreses y el personal de la parroquia pintaron la imagen de un hombre dedicado a su vocación. La hermana Carmen Ortiz, quien trabajaba estrechamente con el padre Gabriel en el programa de ayuda a indigentes, no podía contener las lágrimas mientras describía al sacerdote como un verdadero siervo de Dios. Sin embargo, cuando los investigadores comenzaron a profundizar en la vida del padre Gabriel, emergieron las primeras grietas en su imagen inmaculada. Ricardo Torres, el jardinero de la parroquia, mencionó algo que llamó la atención de Ruiz. En las últimas semanas, había visto al sacerdote teniendo conversaciones tensas con un hombre desconocido en el jardín trasero de la iglesia. «Era algo extraño», declaró Torres. El padre siempre parecía nervioso durante esos encuentros, mirando constantemente alrededor, como si temiera ser visto. La investigación dio un giro significativo cuando Ana Laura Velasco, dueña de una pequeña cafetería frente a la parroquia, proporcionó información crucial. Según su testimonio, había visto al padre Gabriel encontrándose regularmente con un hombre bien vestido en su establecimiento durante los últimos 3 meses. Siempre se sentaban en la mesa más alejada, recordó Ana Laura. Hablaban en voz baja y más de una vez vi al padre limpiándose lágrimas de los ojos. El detective Ruiz y su compañera, la detective Marina Soto, comenzaron a revisar las cámaras de seguridad de los negocios cercanos. Las grabaciones revelaron que el misterioso visitante era Alejandro Herrera, un prominente empresario local de 38 años, casado y con 2 hijos. La investigación del historial de llamadas del teléfono del padre Gabriel mostró un patrón preocupante. Docenas de llamadas y mensajes intercambiados con un número que resultó pertenecer a Herrera, muchos de ellos en horas de la madrugada. «Esto va más allá de una simple amistad», observó la detective Soto mientras revisaba los registros. «Hay algo más profundo aquí, algo que alguien quería mantener oculto a toda costa». Mientras tanto, la comunidad de San Miguel de Allende comenzó a dividirse entre aquellos que se negaban a creer cualquier insinuación que manchara la reputación del padre Gabriel y quienes empezaban a murmurar sobre la verdadera naturaleza de su relación con Herrera. La investigación tomó un rumbo más oscuro cuando los detectives descubrieron un diario personal oculto en un compartimento secreto del confesionario. Las páginas revelaban la angustia interior del padre Gabriel, quien durante meses había estado luchando con sus sentimientos hacia Alejandro Herrera. El diario también mencionaba amenazas recibidas de alguien que había descubierto su secreto. El obispo Ramón Valdez
superior inmediato del padre Gabriel, fue interrogado y proporcionó información inquietante. Gabriel vino a verme hace 3 semanas, reveló con visible incomodidad. Estaba considerando abandonar el sacerdocio. Mencionó que ya no podía vivir una mentira, pero no profundizó en los detalles. La esposa de Alejandro Herrera, Isabella Montero, una socialité conocida en San Miguel, fue entrevistada en su mansión en la zona exclusiva de los balcones. Mi esposo ha estado distante últimamente, admitió, mientras jugaba nerviosamente con su collar de perlas. Pensé que era por el estrés del trabajo, pero ahora no sé qué pensar. Los investigadores también hablaron con Felipe Ramírez, el sacristán de la parroquia, quien recordó un incidente perturbador. Una semana antes de la desaparición, encontré al señor Roberto Herrera, el padre de Alejandro, discutiendo acaloradamente con el padre Gabriel en la sacristía. Nunca había visto al señor Herrera tan furioso. Roberto Herrera, patriarca de una de las familias más influyentes de San Miguel, era conocido por su conservadurismo y su poder en la comunidad empresarial local. Cuando fue citado para interrogatorio, llegó acompañado de su abogado, el licenciado Jorge Mendoza. Mi cliente no tiene nada que declarar sobre este asunto, afirmó el abogado, pero la tensión en el rostro de Roberto Herrera era evidente. La detective Soto logró localizar a Lucía Hernández, una empleada doméstica de los Herrera, quien proporcionó información crucial. El señor Roberto descubrió algo en el teléfono de don Alejandro. Nunca lo había visto tan alterado. Gritaba sobre la vergüenza familiar y la necesidad de arreglar el problema. El equipo forense, dirigido por la doctora Carmen Ruiz, encontró evidencia perturbadora en la oficina parroquial. Además de la sangre, había rastros de un sedante potente en una taza de café. Alguien quería inmovilizar al padre Gabriel, no necesariamente matarlo, concluyó la doctora. Mientras tanto, Alejandro Herrera también había desaparecido. Su esposa reportó que no había regresado a casa la noche del incidente en la parroquia. Su automóvil, un BMW negro, fue encontrado abandonado en el estacionamiento del Mirador, un punto panorámico popular entre los turistas. La investigación dio un giro inesperado cuando Patricia Morales, una vendedora ambulante que trabajaba cerca de la parroquia, se presentó con información vital. Vi al señor Roberto Herrera y a otros 2 hombres sacando algo pesado de la iglesia esa noche. Lo metieron en una camioneta negra. Los detectives rastrearon las cámaras de tráfico y identificaron la camioneta dirigiéndose hacia una propiedad abandonada en las afueras de la ciudad, conocida localmente como la Hacienda Vieja, perteneciente a la familia Herrera. El padre Francisco Torres, amigo cercano del padre Gabriel desde el seminario, compartió correspondencia reciente que arrojó luz sobre el estado emocional del sacerdote desaparecido. Gabriel me escribió sobre un amor que lo consumía, pero que sabía que estaba condenado. Mencionó que estaba considerando dejar todo atrás y comenzar una nueva vida. La tensión en la ciudad aumentaba. Los feligreses organizaron vigilias de oración, mientras los medios locales comenzaban a especular sobre los posibles motivos detrás de la desaparición. La presión sobre el departamento de policía se intensificaba con cada hora que pasaba. La investigación se intensificó cuando el equipo forense, bajo la dirección de la doctora Ruiz, descubrió fibras textiles y restos de tierra en el maletero del BMW de Alejandro Herrera que coincidían con el suelo de la Hacienda Vieja. El detective Ruiz organizó inmediatamente un operativo para registrar la propiedad abandonada. Durante el registro, encontraron a Miguel Ángeles, un antiguo empleado de los Herrera que vivía como cuidador en una pequeña casa junto a la hacienda. Su testimonio resultaría crucial. La noche del 15 de marzo, vi llegar la camioneta negra. El señor Roberto y sus hombres bajaron 2 bultos grandes envueltos en lonas. Luego escuché gritos ahogados desde el sótano de la hacienda.
La detective Soto entrevistó a Guadalupe Vázquez, una antigua sirvienta de los Herrera que había sido despedida meses atrás. El señor Roberto siempre decía que preferiría ver muerto a su hijo antes que verlo deshonrar el apellido familiar. Cuando se enteró de lo del padre Gabriel, enloqueció completamente. El equipo SWAT, dirigido por el comandante Eduardo Martínez, realizó un allanamiento nocturno en la Hacienda Vieja. En el sótano encontraron evidencia perturbadora: 2 sillas con correas, jeringas usadas y manchas de sangre en el suelo. Los análisis posteriores confirmarían que la sangre pertenecía tanto al padre Gabriel como a Alejandro Herrera. La doctora Elena Montoya, psicóloga forense, fue llamada para analizar los diarios y mensajes del padre Gabriel. Se evidencia un profundo conflicto interno entre su vocación religiosa y sus sentimientos por Alejandro. También hay indicios de que estaba siendo chantajeado por alguien que conocía su secreto. Los investigadores localizaron a Vicente Rodríguez, chofer personal de Roberto Herrera, quien finalmente accedió a hablar bajo protección policial. El señor Roberto contrató a 2 hombres, los hermanos Juárez, para resolver el problema. Los escuché planear cómo harían desaparecer al sacerdote y convencer a don Alejandro de entrar en razón. La búsqueda de los hermanos Juárez, identificados como Manuel y Ricardo, llevó a los detectives a un motel en las afueras de la ciudad. El dueño del establecimiento, José María Quintana, recordó haberlos visto la noche del secuestro. Llegaron muy alterados, hablando sobre que algo había salido mal, que hubo más sangre de la esperada. Mientras tanto, Rosario Herrera, la hermana menor de Alejandro, se presentó en la comisaría con información vital. Mi padre siempre ha controlado todo en la familia. Cuando descubrió los mensajes entre Alejandro y el padre Gabriel en el teléfono de mi hermano, juró que corregiría esta aberración a cualquier costo. El caso dio un giro dramático cuando Carmen Solís, una enfermera del hospital regional, reportó que había atendido heridas sospechosas en 2 hombres que coincidían con la descripción de los hermanos Juárez. Tenían cortes profundos en las manos y brazos, como si alguien hubiera luchado ferozmente contra ellos. Los técnicos forenses, liderados por el doctor Rafael Mendoza, encontraron evidencia de lucha en el sótano de la hacienda. Las marcas en las paredes y el patrón de las manchas de sangre sugieren que al menos una de las víctimas logró liberarse y opuso resistencia significativa. La investigación se aceleró cuando María Torres, una vecina de la Hacienda Vieja, reportó haber escuchado disparos la noche anterior. Fueron 2 detonaciones, seguidas del sonido de un vehículo alejándose a toda velocidad. El equipo de búsqueda, con la ayuda de perros entrenados y dirigido por el sargento Pablo Velázquez, comenzó a rastrear los terrenos cercanos a la hacienda. Los perros marcaron insistentemente en una zona boscosa a 2 kilómetros de la propiedad. El equipo de búsqueda, trabajando bajo la luz de potentes reflectores, descubrió una fosa recién cavada en la zona boscosa. La doctora Leticia Campos, médica forense principal, dirigió la exhumación que reveló 2 cuerpos, el padre Gabriel y Alejandro Herrera. Ambos presentaban señales de tortura y heridas de bala. La causa de muerte fue diferente para cada víctima, explicó la doctora Campos durante la autopsia. El padre Gabriel murió por un disparo en el pecho, mientras que Alejandro Herrera recibió un tiro en la nuca, típico de una ejecución. El caso tomó un giro inesperado cuando Beatriz Luna, cajera del banco local, proporcionó información sobre transferencias sospechosas. El señor Roberto Herrera retiró una suma considerable en efectivo el día antes de las desapariciones. Mencionó algo sobre resolver un problema familiar. Los hermanos Juárez fueron localizados intentando cruzar la frontera hacia Guatemala. Durante el interrogatorio, Manuel Juárez se derrumbó. El señor Herrera nos contrató para darles un susto, pero todo se salió de control. El sacerdote era más fuerte de lo que pensábamos.
Y cuando Alejandro intentó defenderlo, Ricardo Juárez completó la confesión. Don Roberto llegó al sótano cuando teníamos a los dos sometidos. Se volvió loco al ver a su hijo suplicando por la vida del sacerdote. Sacó su propia arma y no pudimos detenerlo. La detective Soto encontró en el teléfono recuperado de Alejandro mensajes de texto que revelaban la profundidad de su relación con el padre Gabriel. «Ya no puedo vivir esta mentira», decía uno de los últimos mensajes. «Debemos ser valientes y enfrentar la verdad, sin importar las consecuencias». El chofer Vicente Rodríguez proporcionó el testimonio final que cerraría el caso. Después de los disparos, el señor Roberto estaba como poseído. Ordenó que nos deshiciéramos de los cuerpos y me hizo jurar que nunca hablaría de lo sucedido. Diana Herrera, la madre de Alejandro, finalmente rompió su silencio. «Mi esposo siempre fue un hombre obsesionado con las apariencias y el honor familiar. Cuando descubrió la verdad sobre Alejandro, algo se rompió en él, pero nunca pensé que llegaría tan lejos». El equipo forense, dirigido por el doctor Arturo Vega, encontró evidencia crucial en las uñas del padre Gabriel. Había rastros de ADN que coincidían con Roberto Herrera, indicando que hubo un enfrentamiento físico directo entre ellos. La fiscal del caso, Laura Mondragón, presentó cargos contra Roberto Herrera por doble homicidio calificado con agravantes de premeditación y odio. Los hermanos Juárez fueron acusados como cómplices del crimen. Durante el juicio, que duró 3 meses, se presentaron más de 50 testigos. El testimonio más impactante vino de Teresa Herrera, la abuela de Alejandro. «Mi nieto me había confesado su amor por Gabriel. Me dijo que por primera vez en su vida se sentía completo, verdadero. Y mi propio hijo les arrebató esa posibilidad de ser felices». El psiquiatra forense, Dr. Ignacio Rueda, presentó un perfil psicológico de Roberto Herrera. «Estamos ante un caso clásico de personalidad narcisista con rasgos psicopáticos. Su necesidad de control y su obsesión por la imagen familiar lo llevaron a cometer actos de extrema violencia». Los abogados defensores, encabezados por el licenciado Fernando Quiroz, intentaron argumentar trastorno mental temporal, pero las evidencias de premeditación eran abrumadoras. El juicio llegó a su conclusión en medio de una intensa atención mediática y conmoción social en San Miguel de Allende. La jueza Cecilia Montaño, conocida por su rigurosa interpretación de la ley, presidió la audiencia final en el Tribunal Superior de Justicia de Guanajuato. Este tribunal ha encontrado suficientes elementos para determinar la culpabilidad de Roberto Herrera como autor intelectual y material de un doble homicidio calificado, declaró la jueza Montaño. Los agravantes de premeditación, ventaja y odio quedan plenamente demostrados. La sentencia fue contundente. Roberto Herrera fue condenado a 60 años de prisión, la pena máxima permitida por la ley mexicana. Los hermanos Juárez recibieron sentencias de 40 años cada uno por su participación como cómplices. Durante la lectura de la sentencia, la doctora Mariana Sandoval, experta en crímenes de odio, testificó: «Este caso representa un ejemplo trágico de cómo la intolerancia y los prejuicios pueden llevar a actos de violencia extrema». Isabela Montero, ahora viuda de Alejandro, habló por última vez ante el tribunal. «2 familias han sido destruidas por el odio y la intolerancia. Mi esposo y el padre Gabriel solo fueron culpables de amarse y pagaron el precio más alto por ello». El impacto en la comunidad de San Miguel de Allende fue profundo. El nuevo párroco, padre Ernesto Valenzuela, organizó una misa en memoria de las víctimas. «Esta tragedia nos enseña que el amor de Dios no conoce fronteras y que el odio solo engendra más odio». La detective Soto, reflexionando sobre el caso, comentó: «En mis 20 años de carrera,
Nunca había visto un caso donde el prejuicio y el poder se combinaran de manera tan letal. Roberto Herrera, durante su última declaración, antes de ser trasladado al Centro Federal de Readaptación Social, número 1, Altiplano, solo pronunció unas palabras. Creí que estaba protegiendo el honor de mi familia, pero terminé destruyéndola por completo. El caso generó cambios significativos en la sociedad local. La doctora Carmen Ríos, socióloga de la Universidad de Guanajuato, observó: esta tragedia ha obligado a muchas familias tradicionales a confrontar sus propios prejuicios y replantearse sus valores. El legado del padre Gabriel y Alejandro Herrera no fue olvidado. Elena Torres, activista local, estableció una fundación en su memoria para apoyar a víctimas de discriminación y violencia. Su historia nos recuerda que el amor no debe ser juzgado, sino celebrado en todas sus formas. La jueza Montaño, en sus consideraciones finales, enfatizó: esta sentencia envía un mensaje claro. En nuestra sociedad no hay lugar para el odio ni la intolerancia. La justicia debe prevalecer sobre los prejuicios personales. Los hermanos Juárez, desde prisión, expresaron remordimiento a través de su abogado, el likumazú Ramón Ortiz. Nunca debimos permitir que el dinero nos convirtiera en instrumentos de odio. El caso quedó registrado en los anales judiciales como un precedente importante en crímenes de odio en México. La fiscal Mondragón concluyó: esta sentencia marca un antes y un después en cómo nuestro sistema judicial aborda los crímenes motivados por prejuicios. La última palabra la tuvo Rosario Herrera, quien estableció una beca en memoria de su hermano y el padre Gabriel. Su amor fue más fuerte que el odio que los mató. Su historia seguirá inspirando a otros a vivir su verdad sin miedo.